Canal UNAD TV en red. Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que es líder en tecnologías virtuales para América Latina. Estamos para televisión a través de Canal Institucional, también estamos en nuestro canal UNAD y por supuesto en Canal Zoom. Soy Laura Puente y es un gusto estar con ustedes en esta nueva oportunidad. Hoy en nuestro programa hablaremos sobre la educación a distancia en Colombia y también en diferentes países del mundo y por supuesto el uso y la implementación de nuevas tecnologías para que este modelo educativo funcione de la mejor manera. Hoy tenemos dos invitados en nuestro programa. Está con nosotros el doctor Álvaro Galvis Panqueva. Él es investigador y consultor en estrategias de mejoramiento educativo con apoyo en tecnologías para el aprendizaje. Además, es creador y director de Metacursos SAS. Bienvenido, muy amable por atender esta invitación. Un gusto. Y por supuesto, el rector de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el doctor Jaime Alberto Leal, afanador. Doctor Leal, un gusto. Gracias, Laura. Muy contento de estar en este panel con el ingeniero Álvaro Galvis Panqueva, una persona que indudablemente reconoce el mundo académico del país, sobre todo porque es uno de los pioneros de la incorporación tecnológica a la educación. Y si le parece, empezamos por preguntarle cómo está funcionando actualmente ese modelo educativo en Colombia, el de la educación a distancia. ¿Cómo vamos? Bueno, yo creo que de cuando en el año 85 esto comenzó a funcionar a hoy ha ocurrido una cantidad de cambios impresionantes. Yo diría que los cambios más interesantes es que se ha comenzado a hacer nuevas tecnologías educativas con nuevas tecnologías informáticas. Y entonces la educación a distancia no es simplemente libros mandados por correspondencia, sino es acceso a fuentes de información ubicua con gente que está dando soporte, tratando de que el estudiante construya conocimiento a partir de interacción con problemas auténticos. Sí, doctor Leal, es un modelo que se impone, sin duda alguna. ¿Hacia dónde va ese modelo? También hablemos de cuáles han sido esos obstáculos que se han presentado a lo largo de este camino que prácticamente apenas comienza, ¿no? Sí, es un camino de 32 años, un camino que ha tenido épocas realmente difíciles. Primero por la comprensión misma sobre el modelo, que en unos inicios no fue modelo, a pesar de que surgió como un sistema de universidades a distancia en el año 1983, cuando el gobierno del presidente Betancur lo planteó así. Siempre estuvo muy ligado al espectro de lo convencional, de la educación presencial. Sí. Entonces esa semipresencialidad unida a una baja capacidad de condición de calidad de lo ofrecido, pues le hizo mucho daño a la educación a distancia primigenia en los años 80. Luego aparece el Internet, sí, la web 1.0, evoluciona la web 2.0, y desde allí pues la educación a distancia empieza a tener un socio estratégico muy importante, que es precisamente la Internet. Y en ese escenario que ha evolucionado y que ha revolucionado al mundo en su totalidad, pues indudablemente la educación a distancia hoy marca una postura de ser la educación del presente y del futuro. Y no solamente en el escenario propio de este tipo de instituciones, sino también de las instituciones presenciales convencionales. Sí. Es decir, hoy una educación presencial está desafiada a incorporar la tecnología, pero no solamente incorporarla como medio, como herramienta, sino también desde la perspectiva pedagógica, que es donde realmente surte un efecto favorable en la transformación de la multiplicidad de información que se tiene a procesos reales, rigurosos de formación. Con esa revolución que plantea el doctor Leal, ¿en dónde queda ese modelo tradicional? Yo diría que queda en remojo, porque hoy en día el que no piense que a los estudiantes no hay que ayudarles a aprender, sino hay que ayudarles a aprender y darles control de los medios, pues está desconociendo una realidad del siglo XXI, y es que la universidad perdió la hegemonía del conocimiento.
el conocimiento en Internet está distribuido. Y si bien la gente necesita titularse y necesita profesionalizarse, el aprendizaje a lo largo de la vida es mucho más allá de las cuatro paredes de la universidad. Entonces, el modelo pedagógico pues tiene que estar centrado en los estudiantes y en los grupos para que uno pueda pensar que de verdad está agregándole valor a alguien que está preparando para aprender a lo largo de la vida. Y hay un aspecto que surge y es el tema de la calidad también, doctor Leal, porque a veces se tiende a pensar que como es educación a distancia, tal vez no sea de la misma calidad como podría ser ese modelo convencional. ¿Qué responde usted ante este tipo como de encasillamientos, si lo decimos de esa manera? Christian Kleiner, de la Universidad de Harvard, planteaba para la educación las rupturas que fueran realmente radicales. Rupturas radicales es su tema. Sí. Y en esa ruptura radical hay una concepción de la mentalidad humana, ¿sí? Una mentalidad que se plantea en el escenario de la sociedad del conocimiento y de la información como una mente digital. Entonces, estos elementos indudablemente son los que conllevan la construcción de una serie de modelos, no solamente desde la perspectiva pedagógica, sino también de las mismas organizaciones. Hoy una organización que no se soporta en la interacción de sistemas de información para su propia gestión y toma de decisiones, pues tiene muchas dificultades. Eso ocurre también en los procesos de formación de todos los niveles educativos. Sí. Hoy, hace unos días, hacíamos una reunión de líderes de la universidad y nos contaba uno de ellos que su hijo, antes de nacer, le hicieron un baby shower. Y el primer regalo que le dieron fue una tablet de una marca muy conocida, en donde el niño, desde que tenía meses, ya empezó a jugar con esa tablet. Hoy nosotros utilizamos las tablets permanentemente y el niño de 3 años la domina, ¿sí? Entonces, uno simplemente pregunta desde la perspectiva de lo común. Si un niño de 3 años ya tiene un dominio básico de esas tecnologías, ¿sí? Y el profesor le cuesta todavía entender cómo es que se prende, cómo es que se maneja, entonces esa brecha del conocimiento, fíjese que es al contrario. Antes el que tenía que aprender era el niño, sí, sobre cómo el maestro lo orientaba en ese sentido. Hoy el niño es el que le puede orientar al maestro para ver cómo lo usa. Pero viene el conocimiento profundo, el conocimiento que genera pensamiento superior. Y ese conocimiento sí es importante que los docentes, ¿sí?, lo orienten bajo la perspectiva de un mundo de posibilidades que invita a la innovación, que invita a la creatividad, que invita a la generación de nuevas pedagogías y también a la creación de nuevas didácticas. Y eso indudablemente es el papel que va a jugar el profesor hacia adelante, ¿sí? No va a ser el ejercicio unidireccional de transmisión de conocimiento, porque el conocimiento ya está, sino, como lo dice el doctor Álvaro Galvis, cómo aprender a aprender. Eso es lo fundamental, cómo aprender a hacer y cómo aprender en realidad a abordar la vida desde una perspectiva indudablemente valedera y exitosa para cada quien. Educación a distancia, nuestro tema del día en Educación y Desarrollo. Nosotros vamos a unos cortes, a unos mensajes institucionales, pero ya regresamos para seguir debatiendo sobre este tema. Esperamos sus preguntas y también todas sus sugerencias en educacion.desarrollo@unad.edu.co. También estamos para ustedes en Twitter en @universidadunad. Regresamos después del corte. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional y homologados en los Estados Unidos. El mundo de hoy no tiene fronteras. UNAD, la universidad donde estés. Canal UNAD TV en red. Y es sin duda también un gran reto para los docentes, para los profesores, porque bueno, estamos en este paso, estamos en este punto, no nos podemos quedar atrás. Probablemente, yo pienso que uno de los mayores desafíos hoy que tiene los sistemas educativos, en particular el colombiano, es la transformación de los métodos y formas con las cuales están formando a los pedagogos, pero también a los que ya son,
cómo hacen esa ruptura en doble sentido. Descontextualizarse de lo que estaban haciendo, es un doble esfuerzo, y recontextualizarse en estos nuevos escenarios. Doctor Galvis, hablemos ahora de ventajas. ¿Cuáles son esas ventajas de la educación a distancia frente a la educación convencional que mencionábamos anteriormente? Yo diría que con estas nuevas oportunidades hay algo que se ha hablado mucho pero se ha practicado poco, que es como las clases invertidas. Nosotros hoy en día podemos decirle al estudiante, mire, el conocimiento está ahí, vaya, explórelo, y ahora venga y discutamos de lo que usted leyó, venga y discutamos de su vivencia, venga y discutamos de la relación que usted le encuentra a ese conocimiento que le hemos puesto a disposición y lo que sus modelos mentales, sus experiencias previas hay. Entonces, eso hace que el profesor se baje del pedestal y no se centre en enseñar lo que ya está en alguna parte puesto, sino se centre en manejar un diálogo con el estudiante para que en ese diálogo entre él y los grupos de estudiantes se construya un nuevo conocimiento. De lo más interesante que yo he visto aquí en la UNAD es el trabajar por enfoque problemático, porque cuando uno trabaja en abstracto, como que la gente no tiene manera de llegar al saber hacer, pero cuando uno de entrada le dice, mire, el alcalde de su pueblo le pidió que usted opinara sobre esto y esto y esto, y tenemos estos problemas, y resulta que en este curso tal y cual cosa. Entonces, el diálogo alrededor de problemas es mucho más rico que el diálogo simplemente alrededor de contenidos. Sí. Ahora, le pregunto también por el tema de la formación de docentes en este tema virtual, en este nuevo mundo virtual. Yo diría que la gente que ha vivido la experiencia de enseñar en la red se ha dado cuenta que salirse del centro no solamente es necesario, sino es una condición crítica. Cuando usted está en el centro, imagínese que usted tiene 500 estudiantes y le mandan 500 preguntas, ¿a qué hora usted le responde 500 Claro. respuestas a 500 estudiantes? Pero cuando usted se pone al lado y hay 500 respuestas, usted puede analizarlas, generar nuevos diálogos, hacer que entre ellos manejen esa conversación y usted ir sintetizando y sacando ideas. Entonces, esa habilidad no la tiene la gran mayoría de la gente que está acostumbrada a TLT, es decir, tiza, lengua y tablero, sino la tienen los que están acostumbrados al método socrático, Sí. los que están acostumbrados a no solamente hablar para pensar, sino a pensar para hablar, porque tenemos que combinar las dos cosas. Yo tengo que oír al otro para yo construir un nuevo conocimiento y yo tengo que generar nuevas ideas. Entonces, la formación de los tutores es absolutamente indispensable. Ahora, doctor Leal, otro de los grandes retos que surgen acá es el tema de, bueno, lleguemos a cada rincón del país. ¿Cómo está la UNAD en esa materia y también cómo lograrlo? Bueno, la UNAD tiene un desafío muy alto en ese sentido. Hoy tiene de los 1.103 municipios colombianos estudiantes provenientes de 1.020, ¿sí? Provenientes. Y tenemos una red de 62 centros, pero tal vez lo que más facilita la llegada a la universidad no es tanto el número de centros que tenemos en determinados lugares, además muy remotos del país, sino el campus virtual. Entonces, el ámbito de la virtualidad en un país como nuestro, donde no hay carreteras, donde los jóvenes tienen que caminar múltiples y largas distancias para llegar a los lugares de estudio, los bachilleres que están haciendo un esfuerzo, sus padres muy grandes por sacarlos como tal en la provincia colombiana, si no tienen dinero para venir a las grandes capitales o a las ciudades intermedias donde hay universidades presenciales, esa ilusión se pierde, esa esperanza se pierde, los jóvenes quedan expuestos a una cantidad de posibilidades donde no hay realmente esperanza de vida, sino desesperanzas aprendidas. Y en esas desesperanzas aprendidas, pues llega una opción como la de la educación a distancia, en donde indudablemente la gran característica que tiene es que puede hacer realidad el hecho de la equidad y de la inclusión educativa. Esos dos elementos son claves, siempre y cuando detrás haya una organización que no tome a la educación como negocio,
sino que la tome desde la responsabilidad social que corresponde, es decir, llevarle a las grandes mayorías una educación de muy alta calidad y una educación con programas muy pertinentes a las oportunidades de la región, a las condiciones, características que esas regiones tienen. De tal manera que creo que la educación vista desde esa perspectiva va a ser un factor de desarrollo social muy importante que hoy desafortunadamente no es suficientemente comprendido, pero que yo creo que a lo largo de unos años seguramente muchos van a tomar la oportunidad de la educación a distancia, ya no solamente para formarse, sino para tener la posibilidad de actualizarse, de cualificarse en el ejercicio de las diferentes profesiones. Educación a distancia, nuestro tema del día en Educación y Desarrollo. Nosotros vamos a unos cortes, a unos mensajes institucionales, pero ya regresamos para seguir debatiendo sobre este tema. Esperamos sus preguntas y también todas sus sugerencias en educacion.desarrollo@unad.edu.co. También estamos para ustedes en Twitter en @universidadunad. Regresamos después del corte. En cualquier parte del mundo, no importa la edad, si eres joven, adulto o adulto mayor, puedes formarte en la UNAD con la mejor tecnología para que desarrolles tu carrera profesional, maestría o doctorado. Ingresa a www.unad.edu.co y matricúlate ya. UNAD, educación para todos con calidad global. Canal UNAD TV en red. Doctor Galvis, surge un tema y es el tema de la calidad que hay que traerlo a esta mesa. ¿Cómo estamos? ¿Colombia se raja o no se raja en esta materia? Bueno, yo creo que si tomamos como referente las pruebas PISA, vamos bastante mal. Pero yo diría que nos toca mirar el lado positivo y el lado negativo. Porque si bien en el contexto internacional nosotros estamos de penúltimos entre los que se presentaron, pues hay que reconocer que hay una cantidad de esfuerzos que apuntan a que haya equidad con calidad. Sí. Y entonces, en la medida en que uno logre que la persona tenga acceso a oportunidades en las que las oportunidades educativas de verdad le agreguen valor, en esa medida podremos avanzar. Obviamente, el referente internacional es una cuchilla muy dura, Sí. porque cuando nos comparan a nosotros con Noruega o con el Japón o con Corea, donde los estándares que sirven de referencia son mucho más altos que los estándares para los que la gente se está preparando acá, pues nos vemos en aprietos. Sí. Pero en la medida en que nosotros estemos apuntándole a aquellas cosas esenciales, como es desarrollar las competencias que le permitan a uno vivir en sociedad, comunicarse, razonar, saber participar en grupos de trabajo, saber convivir con otros, sumadas a cosas fundamentales como saber razonar matemáticamente, saber modelar científicamente, saber atacar problemas con propiedad. Yo creo que en esa medida tenemos oportunidad de salir adelante. Lo que me llama la atención de la propuesta de la UNAD es que es una propuesta en la que hay equidad con calidad. Entonces, cuando estamos haciendo grandes, digamos, accesos a este tipo de soluciones, estamos aumentando la probabilidad de que salgamos de ese nivel en el que nos han medido o en Sí. el que cuando nos miden estamos bien ubicados, desafortunadamente, y muy triste que estemos por ahí. Doctor Leal, es que no fue mal, si lo decimos de alguna manera. Sí, sí, Puesto 63 de 65. Sí, realmente es un escenario que tiene que ponernos a pensar en muchas cosas. Lo primero, no solamente si tenemos o no buenos resultados, sino cómo está el sistema educativo colombiano, cómo está operando, cómo está siendo tratado el sector educativo de Colombia frente a las políticas de Estado. Acordémonos que una política deriva no solamente voluntad para poder hacer algo, sino también normas apropiadas y recursos justos, ¿sí? Las normas con las que opera hoy el sistema educativo colombiano, para mí ya son vetustas. Ya han pasado más de 2 décadas desde que fueron desarrolladas y el mundo ha cambiado muchísimo. Pero adicionalmente hay condiciones con las cuales uno tiene que devolverse en ese sistema, porque al fin y al cabo la educación también es un metasistema. El
primera parte de un sistema educativo está ubicada en la educación desde la familia, desde que el niño nace, inclusive desde que está en el vientre, sus condiciones de nutrición, etcétera, etcétera. Los 3 primeros años son claves en el desarrollo de una persona. Entonces habría que mirar si allí estamos haciendo bien las cosas. En un país con tanta pobreza, con tanta miseria, más de 26 millones de colombianos en pobreza, ¿cómo opera para esos pobres el aparato escolar? ¿Es una reproducción de miseria o ya es una posibilidad real de ir mejorando esas condiciones con las que los niños nacen y muchas veces viven en hogares que no son hogares? Segundo elemento de ese metasistema pues es el sistema de la educación pública que ofrecemos instituciones del Estado o instituciones privadas. ¿Cómo está esa condición de desarrollo de ese tipo de instituciones? ¿Cómo le va a los privados respecto a los públicos o a los públicos respecto a los privados? ¿Cómo está la condición de la formación de los docentes? ¿Cómo están operando, si es que operan, las facultades de educación? ¿Con qué mentalidad están saliendo los profesores? ¿Qué tipo de salario tiene un profesor en Colombia? ¿Sí? A veces gana más un policía que un profesor. ¿Sí? ¿Operan realmente las normales en Colombia? Esos donde los bachilleres los volvemos tempranamente profesores sin mucho conocimiento. Acordémonos que un docente, al fin y al cabo, es una especie de escultor de hombres, de escultor de personas. Influye muchísimo en las decisiones que hacia adelante el aparato escolar genera en los proyectos de vida de todos los que pasan por allí. Esa responsabilidad ha sido suficientemente entendida. Entonces el doctor Álvaro Galvez ahorita nos está planteando ejemplos como Japón, como Corea, ¿cierto? Como Shanghái, que fueron los que quedaron de primeros. Y entonces uno dice allí, ¿qué está pasando? ¿Sí? Esos jóvenes, ¿cómo están siendo atendidos? Entonces, es un análisis muy a fondo, no para encontrar pañitos de agua tibia, que es lo que generalmente hacemos. Miremos a ver entonces cómo les damos más pruebas de estas para que tengan mayor habilidad al contestarlas, sino es la construcción de los procesos de formación lo que hay que evaluar y si el sistema realmente, las normas que tenemos, las condiciones con las que estamos abordando la educación, que es un transformador de personas y desde allí, desde esas personas, se transforman las sociedades, realmente lo estamos logrando. En estos ejemplos que él nos dio, ¿qué hay de común denominador en esos países que le apostaron a tener una economía basada en conocimiento? Es decir, lo primero de la política de Estado, ¿sí?, es la educación, es la investigación. A ustedes también muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva oportunidad. Recuerden, ustedes estaban viendo UNAD Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional abierta y a distancia. Esperamos sus preguntas en educacion.desarrollo@unad.edu.co. Hasta una próxima oportunidad.